Muy bien, nivel 1, problemas impares. El problema 1 dice hallar el valor de esta serie, que es 1 más 2 más 3 más 4. ¿Ya? Yo igual, profe. Listo. Para el primer ejercicio, solo me está pidiendo hallar la suma de los n primeros números. ¿Sí? De los n primeros números naturales. 1, 2, 3, 4, hasta el número 89. Entonces, yo tengo que aplicar la fórmula que está en la página. ¿En qué página están las formulitas? Ustedes lo tienen en su cuaderno también, ¿no? Ya deben tenerlo eso en su cuaderno. Me parece que es la página 218. Aquí está. De aquí. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar para el primer problema? La 1, ¿no? La suma de los n primeros términos. Entonces, la fórmula dice que es así. N por n más 1 sobre 2. Listo. Entonces, nos vamos al ejercicio. Y aquí solamente aplicaría esa fórmula. N, ¿quién es? N viene a ser el número 89. 89. Claro. Y reemplazamos en la formulita, ¿no? N por n más 1 sobre 2. Uy, no se puede poner aquí. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? 89 por 90 es 8010. 89 por 90. 8010. 8010. 8010. Entre 2. 4005. Entre 2, 4005. 4005. Muy bien. ¿Ya? Entonces, n vale 89, ¿no? Tú tienes que reemplazar n por 89. A ver, vamos a poner. Muy bien. Por eso tenían que ustedes tener esas fórmulas directo en el cuaderno, ¿no? Para no estarlo revisando aquí. Ya está. Pasemos al problema. Yo voy a hacer los impares, les dije. Ya. Problema 3 o ejercicio 3. Hallar la suma de los 50 primeros números múltiplos de 5. No considerar el 0. ¿Ya? Los 50 primeros números múltiplos de 5 empezarían en 5, luego ¿quién vendría? 10, 15, 20, 25, 30, 35. Pero tienen que hasta 250. Ya, tienen que ser 50, los 50 primeros, ¿no? Muy bien, esto lo vamos a hacer en la pizarra. Entonces, como dice su compañero, debería ser hasta el número 250, ¿no? Pero había una forma más fácil de poder poner esa serie, cuando es múltiplo de 5 o múltiplo de cualquier número. Ya, vámonos a la pizarra. Muy bien. Listo, lo planteamos entonces. Problema 3, ¿ya? Directamente el problema 3. El problema 1 ya lo hemos hecho. Aquí, problema 3. La suma de los 50 primeros números, suma S. Sería el 5 más el 10 más el 15 más puntos suspensivos. El último número que sería 5 por 50, ¿no? O sea, 250. Es el último número. Esos son los 50 primeros números múltiplos de 5. Pero aquí yo puedo factorizar el número 5. ¿Sí? El número 5 voy a factorizar aquí, entonces voy a poner así. Le voy a sacar quinta a todo, entonces aquí me quedaría 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más 50. Eso se llama factorizar, ¿no? Le he sacado quinta a todos los números o los términos de esta serie. Y está aquí el 5, entonces me queda 1, 2, 3, 4, hasta el número 50. Y esto es la suma de los n primeros términos o n primeros números, ¿no? Cuya formulita es esta. N por n más 1 entre 2. ¿Pero n cuánto vale? N es 50. Reemplazamos. 50. S es igual 5 por lo que está adentro. Reemplazamos en esta fórmula 50
por 50 más 1 entre 2. ¿Cuánto es todo eso? Hay que operar, ¿no? Hay que operar. Aquí yo puedo sacarle mitad 1, mitad 25, 5 por 25 por En sí todo 51. sale 1275. 1275. Toto. 1275. ¿Está bien? A ver, comprueben. No. 6375. ¿Está bien? Profe, Sí, es 6.375. profesor, 6.375. 6375. Esa es la suma entonces de los 50 primeros múltiplos de 5. Así se hace, ¿ya? Se saca, se factoriza el 5. Muy bien. Pasemos a la 4. A ver, en la 4 nos dice... No, he dicho los impares, las 5. 3 van a ser los pares, ¿no? Las 5. Ya, en las 5 dice, hallar el valor de Q. Q es igual a 7 más 10 más 13 más 16 más puntos suspensivos 37. Ya. ¿Cómo hacemos en este caso? ¿Hay alguna fórmula directa para poder aplicar aquí y hallar esa suma? ¿Serán números impares? Profe, la fórmula para hallar los números. ¿Cuántos números? Ya. ¿Cuál es? N es igual a... N es igual a... menos A0 sobre R. Ya. Ahí está una formulita, muy bien. Ya, pero también podemos utilizar, les di otra fórmula, miren. El último término es igual al primer término más la razón por n menos 1. ¿Se acuerdan que les di esta formulita? Sí, profesor. El último término es igual al primer término más la razón por n menos 1. R es la razón. Porque esta suma no es la suma de los pares, no es la suma de los impares, no es la suma de los cuadrados, no es ninguna de las sumas que ustedes han hecho en su cuaderno, ¿no? Que del libro han copiado al cuaderno, no son esas sumas importantes. Entonces, tengo que hacerlo de esta forma, con esta formulita que yo les he dado. También puede ser con la fórmula que ustedes me han dicho. Pero vamos a trabajar con esta. Ya. ¿Cómo es? Esto es el último término, ¿no? Este es el primer término. Entonces, de esta serie tengo que hallar primeramente, tengo que ver cuál sería su razón. ¿Y qué cosa es la razón? En cuánto va subiendo esta serie. Cuánto en cuánto se le va sumando, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál sería la razón? 3 en 3. Sería 3 en 3. 3. de 3 en 3 va subiendo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, aquí la razón, o sea, aquí tengo que sumarle más 3 y me da 10, ¿no? Es como una sucesión. Aquí le tengo que sumar más 3, listo. La razón es 3. Entonces voy a poner aquí, la razón es 3. Ya. El último término, este aquí es el último término. ¿Cuánto es el último término? 37. Entonces pongo así. 37. A sub n es 37. A sub 1 es el primer término. ¿Cuánto es? 7. 7. Y tengo que hallar cuántos términos tiene esta serie. Con estos datos que tengo aquí. Ya, esto voy a reemplazar en la formulita. En esta fórmula. Vamos a reemplazar aquí para poder hallar cuántos términos tiene esta serie. A ver, reemplacemos. A sub n vale 37. Entonces pongo aquí 37 es igual a 1. ¿Cuánto vale? 7. Más la razón 3 por n 3. menos 1. ¿Cuánto vale n aquí? 28, profesor. 20. 28. 27. 26. Sería
27. 28. 28. 28. No. 28. 28. 27. Profesor, sería 28. 28. 27 Porque sería, sería profe. 27 es igual a n menos 1. Lo que yo quiero hallar es n. ¿Sí? ¿Cuánto vale n? Mira, este 7 pasa restando. 37 menos 7, 30. 30. 30. Este 3 está multiplicando. ¿Cómo pasa este 3 al 30 que está aquí? Dividiendo. Ya. Dividiendo. ¿Cuánto es? 30 entre 3. N es 9. igual a 11. N es igual a 11. Ya. N es 30 igual a 11. entre 3 es 10. Este 11. menos 1 pasa aquí con más 1. O sea, n vale 11. A ver, es una ecuación, ¿ah? Es un despeje de ecuaciones aquí. Despeje a variables, ¿no? Despeje de variables. ¿Está bien? A ver, compruébenlo. Si n vale 11. Sí, profesor. Profe, yo hice ¿Sí, no? con la fórmula el último ¿Cuál? término menos el término anterior al primero sobre la razón. Ya, Sí, ¿y profesor, yo cuánto también sale? utilicé esa fórmula. Y es más rápida, profe. Ya, Sí, ¿cuánto me salió sale? también 11. 11. También sale 11, ¿sí? 11. Ya. Sí, también, o sea, tú en el examen vas a usar o esta o la del libro. Cualquiera, con cualquiera sale, ¿ya? Solo que ahora estoy haciendo esta para que veas que también se puede utilizar. Muy bien. N vale 11. Ahora, ¿cuál es la fórmula para hallar la suma de todos esos términos? A1 más AN sobre 2 1 por más N. AN sobre 2 por N. Esta, ¿sí? Esa fórmula. Muy bien. Tenemos el primer término. ¿Cuánto vale el primer término? 7. El último 7. término, 37. 37. N, 11, ¿no? Sobre 2. Y reemplazamos y ya nos debe salir, ¿no? Ya. ¿Cuánto sale la suma entonces? 44 sobre 2, 22. 22 por 11. Por 11, 242. 242. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a hacer ese reemplazo aquí, ¿ya? La suma, en este caso esa suma sería Q, ¿no? Entonces le pongo Q directamente. Q es igual al primer término, que sería 7. ¿Ya? 7 más 37 sobre 2 por 11. ¿No? Y sale lo que me han dicho ustedes. ¿Cuánto es? 242, ¿no? 242. 242. Lista, esa es la respuesta. Esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿puedo utilizar esta fórmula? Sí. ¿Puedo utilizar la fórmula del libro para hallar n? Sí. ¿Ya? Entonces, con cualquiera de las dos formas sale. Muy bien, pasemos al problema 7. A ver, el problema 7 me dice hallar el número de términos. Hallar el número de Ya términos. le mandé ya, profe. Ya. Ya, vamos a plantearlo. Hallar el número de términos en la siguiente sumatoria. S es igual a 6 más 10 más 14 más 18 hasta el número puntos suspensivos hasta 70. Quiero hallar el número de términos. ¿Con qué fórmula podemos hallar el número de términos? N es igual a AN menos AO. El último término menos el término anterior al primero sobre la razón. Ya. Se puede hallar por esta forma y también se puede hallar por esta. ¿Ya? Iguales. Ya, ahora vamos a utilizar esta. A ver. N es igual. El último término, ¿cuánto es? 70, ¿no? 70. Menos Menos el 6. término anterior al Menos primero. 2. Pero se supone que para eso yo tengo que saber cuánto es la razón, ¿no?
¿Cuánto es la razón? 4. 4. 4. Si la razón es 4, entonces el número anterior a 6 tendría que restarle 4. ¿Sí? 2. Sería 2. 2. Sobre Sobre 4. 4. Sobre 4. Ya, ¿cuánto sale entonces? 17. 17. Sale 17, ¿no? Sí, profesor. Entonces, n es igual a 17 términos. Listo, esta sería la respuesta. Entonces, esta fórmula se utiliza, pero tengo que hallar A0, el número anterior. En cambio, este de aquí, no es necesario hallar el número anterior, ¿no? Aquí sale directo. Pero cualquiera de las dos vale, como te estoy diciendo, ¿ya? Cualquiera. Si vas a hacer en el examen con esta o con esta, igual tienes que ponerlo así en un cuadrito. O en una nubecita para yo saber qué fórmula has utilizado. ¿Ya? Sigamos. Problema 9. Problema 9. Hallar el valor de S, que es igual a 2 más 4 más 6, puntos suspensivos hasta el 18, más, y de ahí empieza a bajar, mira, desde el 18, ¿no? 18, 16, 14, hasta el número 2. O sea, aquí hay dos sumas iguales. ¿Y qué sumas serían esas? ¿Qué sumas serían? N por N más 1. Ya, es la suma, muy bien, es la suma de los pares, ¿no? O sea, desde aquí, mira, desde 2 hasta 18 sería la suma de los pares. Y de 18 a 2 también viene a ser la suma de los pares, solo que está en sentido contrario, ¿no? Pero es lo mismo. Cuando tú sumas, el orden de los sumandos no altera la suma total. Es conmutativo, ¿no? Entonces, tendría que yo hallar por la fórmula que ustedes me dijeron, que el compañero me dijo que era esta, ¿no? N por N más 1, así es la formulita, ¿sí? Ya, esto sale directo, no lo voy a hacer en la pizarra. N por N más 1. ¿Pero quién es N? ¿O cuánto vale N? 9. N vale 9, ¿no? Porque este último término se iguala a 2N. Porque así dice la fórmula, ¿no? 2N es igual a 18. Por lo tanto, N vale 9, ¿no? Al hacer el despeje aquí. Ese 9 reemplazo aquí. ¿Cuánto sale esta primera suma? Sería 9 por 10. 90. 9 por 9 más 1. O sea, 9 90. por 10, 90. Como son dos sumas, 90 más 90. 180. 180. 180. 180. Listo, 180. Ya. Entonces, ustedes lo van a hacer más ordenado pues en el cuaderno, ¿no? Yo les he dado ya ahí la forma, cómo se hace. Y ustedes en el cuaderno lo resuelven de esa misma forma. ¿Alguna duda? Sus demás compañeros, a ver, los que no están participando. No, profesor. Ya. Está sencillo, ¿sí? Está fácil. Muy bien. Pasemos. Ya, entonces la 9 ya la tenemos. Pasemos a la 11. A ver, la 11 dice hallar el valor de. En este caso, también tendría la suma de los pares, pero ojo, es de los pares a partir del 10, ¿no? 10, 12, 14. Entonces, si aplico esa fórmula de la suma de los pares, eso se aplica desde el número 2, pero aquí empieza desde el número 10. Entonces, no podría ser eso, ¿no? Otra forma sería
por la formulita que hemos visto en la pizarra. A ver, vamos a la pizarra entonces. Estamos ya en la 11. Ya, en la 11 me dice hallar el valor de E, que es igual a Profe, yo 10. apliqué la fórmula n es igual al último término menos el término anterior al primero sobre la razón. Ya. ¿Con cuál fórmula? Con esta, para hallar N. Sí, profe. Con Esa. esta fórmula para hallar N y con esta para hallar la suma de todo. O sea, tengo que utilizar estas dos fórmulas, ¿no? Porque tengo el Sí, primer profe, sí. término, que vendría a ser 10, tengo el último término, que es 66, sobre 2, y tendría que hallar N con esta fórmula. A ver, hallemos N. Entonces vamos a hallar N. N es el número de términos, ¿sí? N es el número de términos. Reemplazamos. N es igual a N. 66 menos 8 sobre 2. 66 menos 8 Sobre sobre 2. 2. Este 8 es el anterior a 10, o sea, 8, ¿no? Porque ¿de cuánto en cuánto va aumentando la serie ahí? De 2 en 2. En 2. 2 en Entonces, 2. el anterior a 2 10, en 2. el anterior a 10 es 8, por eso es que aquí ponemos 8, ¿ya? ¿Cuánto vale N aquí? 29. 29. 29. 29. Ya. Ya tenemos ahora en esta fórmula, ¿no? En esta de aquí. Entonces ahora S, que es la suma, pero aquí la suma me ponen como E. Entonces pongo E es igual, abro un paréntesis, el primer término, 10, más el último término, 66 60. sobre 2 por 29. sobre 2 por 29. Y resolvemos eso, ¿no? Primero lo del paréntesis y luego multiplicamos por 29. ¿Cuánto es? 1102. 1102. 1102. 1102. 1102. Respuesta. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Esperemos entonces que no haya dudas. Listo, pasemos a la 13. Entonces ya sabemos la fórmula. La vamos a borrar. Ya la tenemos que tener en nuestra cabecita. Listo, vamos al problema 13. A ver, por aquí. Problema 13. Hallar el valor de X, dice, ¿no? Entonces tenemos aquí una suma. 1 más 3 más 5 más 7 más puntos suspensivos más X es igual a 196. ¿Sí? Listo. A ver, ¿cómo se resuelve este tipo de problema? Esta suma ya me da 196. O sea, ya me están dando la suma, ¿sí? Muy bien. Pero ahora tengo que ver qué tipo de serie o qué tipo de sucesión es, ¿no? ¿Vemos? Va de 2 en 2. 3, 5, 7. Va de 2 en 2. Ya, hay dos formas de hacer. Puedo hacer Unas con números impares. con estas dos fórmulas o la suma de los impares. Impares. Cualquiera de las dos formas vale. ¿Ya? Vamos a hacer con la suma de los impares. ¿Cuál era la fórmula para hallar la suma de los n primeros impares? O sea, cuando yo tenía 1 más 2 más 3. N al cuadrado. Ya. N al cuadrado. N al Ya, cuadrado. pero ojo, el último término, ¿qué forma tiene? 2n menos 1. 2n menos 1.
Ya, Dos o sea, 2n este menos 1. último es, vamos a ponerlo así, 2n menos 1. ¿No? Ese sería el último término. ¿Sí? 2n menos 1, ¿sí? Ya. La suma es 196, pero la suma por fórmula es n cuadrado. Entonces, n cuadrado debe ser igual a 196, ¿sí? Igualamos entonces. N cuadrado es igual a 196. Igualo la fórmula con la suma que ya me dan. ¿Cuánto vale n? 14. 14. N 14. vale 14. 14. Ya está. N vale 14. Entonces, en esta fórmula, el último término, como tiene esta forma, 2n menos 1, n tendría que ser 14. Pero este último término, 2n menos 1, ¿no es x? Claro, es el último término. Entonces, aquí digo, entonces, el último término que es x es igual a 2n menos 1. Y como n me salió 14, lo único que hago es reemplazar, ¿no? Entonces, x es igual a 2 por 14 menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? 27. Ah, 27. 27. Y esa sería la respuesta. Eso es por la fórmula de la suma de los impares. ¿Sí? Ahora, ¿puede salir con estas dos fórmulas? También puede salir. ¿Ya? Eso les dejo a ustedes para que lo hagan por la forma de utilizar esas dos fórmulas. ¿Ya? También va a salir. Debería salir lo mismo. Ya. En el examen cualquiera de las dos valen, ¿ya? La cosa es que ustedes me pongan ahí siempre en el cuadrito qué fórmula van a utilizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, he utilizado esta fórmula, entonces lo marco ahí. ¿Ya? Problema 15. Para terminar. Y listo, yo estaría ya terminando los problemas impares. Y los problemas pares del nivel 1 sería tarea para la siguiente semana. Ya, terminemos con el problema 15. Dice, hallar el valor de t. T es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más hasta el número 26 al cuadrado. ¿Qué es esto? Es la suma de los pares. Suma de cuadrados. De los De cuadrados, sí. De los cuadrados, no de los pares, de los cuadrados. Muy bien. Por fórmula, ¿qué es igual? La fórmula de esa suma, ¿qué es igual? N por N más Por n 1 más por 1 por 2N más 2n 1 más sobre 1 6. sobre 6. 2n más 1, todo sobre 6. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, t la voy a intercambiar por la fórmula. ¿Y n cuánto vale? N vale 26, pues. 26. N es 26. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar. Entonces, t es igual 26 por 27. 27 por 2 por 26 más 1. 2 por 26 más 1. Pues ya me Sobre quedé 6. sin tinta. Ya. Vamos a recargar. Listo. Sobre 6. Operan y ya salió. ¿Cuánto es la respuesta final? A ver. 6201. Ya. Debe salir 6201. 6000. Sí, profesor, Sí, profe. 6201. 6201. Listo. Esa es la respuesta. Muy bien, ¿se entendió?
¿Se entendió, no? Sí, profesor. Ya está. Queda los problemas pares para la siguiente semana, de repente para el miércoles o jueves, ¿ya? Y esa sería la tarea ya para poner el siguiente sábado, ¿no? Muy bien. Ya, chicos, nos quedamos ahí. Nos vemos dentro de 10 minutos para lo que va a ser física. Ok, profesor. Hasta la próxima.